Global Smart Meeting, el programa de los clubes rotarios corporativos. Global Smart Meeting, todos los lunes a partir de las 12 de la mañana en Latinoamérica y las 7 de la tarde en España. Global Smart Meeting, con Ángel Madrid, aquí en activaradio.org. No te lo pierdas, Global Smart Meeting. Todos los programas de Global Smart Meeting, donde los podéis también volver a escuchar. Los podéis escuchar en dos sitios muy diferenciados. Uno, principalmente, donde podéis ir a verlos y ver todos los programas en donde están, en la página web de Smart Meeting, que es la página web es www.rotariansmartmeeting.club, deletreo ROTARIANSMARTMEETING.club. Ahí están Rotarian Smart Meeting. En la parte de arriba vais a encontrar todos los programas donde está viniendo. Si veis donde vienen todas las páginas arriba, las cosas las que hay, donde pone más, pone podcast. Ahí están todos los programas de Global Smart Meeting. También podéis poneros en contacto con algún tema, con alguna situación que queráis ver o que queráis analizar en el programa, que queráis que salga aquí Global Smart Meeting. Podéis mandar un correo electrónico a secretaria@rotariansmartmeeting.com. Y si queréis participar ahora también en el programa, podéis hacerlo a través del chat. Os dais de alta y en el chat con vuestro perfil de Facebook podéis participar en el mismo chat que sale en la web de activaradio.org. Y los que queréis también participar por WhatsApp lo podéis hacer a través del número de teléfono 656-981-607, porque lo que queremos es precisamente que el programa sea súper participativo, que lleguemos a todos, que hablemos de todas las cosas de esta red de Smart Meeting. Y después de esta entrada te dejo a ti, Ángel. Bienvenido, el director del programa. Muchas gracias, Miguel Ángel. Este programa lo vamos a dedicar a hacer por fin lo que dijimos que íbamos a hacer en el principio, que es decir, tratar de aportar soluciones válidas y rápidas e inmediatas para que la gente se pueda desenvolver con facilidad en este mundo tan cambiante, alcanzando los entornos laborales con una formación adecuada y haciendo que ese vacío que hay entre el fin de la formación y el principio de la entrada a trabajar del mundo laboral se haga lo más rápido y eficientemente posible. Hoy tenemos dos invitados que nos van a hablar del mundo de la formación profesional. Yo hablando con ellos en conversaciones, sobre todo con Ramón, pues en su momento, el que conoce muy bien este entorno, me contaba que muchas de las personas que deciden seguir la vía de formación profesional como orientación laboral, llega un momento en el que se plantean montar una empresa. Un porcentaje, no me acuerdo cuánto hablábamos, pero un 25, un 20%, no recuerdo, Ramón. Quizás no tanto, pero sí porcentajes reseñables, más de un 10% seguro. Claro, y comentábamos pues eso, que las empresas que se crean, dice la leyenda que de los primeros 5 años se caen 8 de cada 10 y en los siguientes 5 años de esas vuelven a caerse 8 de cada 10 y cayendo casi siempre en los mismos problemas que ahora pasaremos a analizar. Para aportar el punto de vista de la experiencia real va a estar con nosotros José Puente González. Muchas gracias, José, y bienvenido. Muchas gracias a vosotros, muchas ganas de esta charla. Ramón, director general del grupo STEAM, Andamios Industriales, CEO especialista en transformaciones, internalización e innovación. Tienes experiencia en ingeniería, en energía química, oil gas, materiales de construcción, consultoría de negocio, comercio internacional. Y luego también has sido consejero y business angels de diferentes startups. Y eres ingeniero industrial. Sí, señor. Sí, Ese señor, sería ¿no? el sumario. Y rotario. Exacto, y rotario también. De tu club. José Puente, director de formación, calidad y prevención en Leijer. ¿Leijer se pronuncia? Leijer. Bueno, lo hemos españolado hace años, Layer. Leijer, multinacional alemana, fabricante de andamios, tras trabajado en formación, calidad de procesos, productos, seguridad laboral, seguridad de producto y en general en construcción, industria y grandes eventos. Además, bueno, esa es la parte que me gustaría más aprovecharme de tu conocimiento, desarrollo del modelo formativo internacional para el mercado iberoamericano y también ingeniero industrial.
Cierto. Muy bien, Ramón, si quieres empezamos contigo. Cuéntanos cómo ves tú la visión desde arriba de cómo está funcionando la AFP. Muy bien, pues bueno, para llegar a entender cómo está la AFP como salida profesional, me gustaría un poquito partir desde la situación de la formación en España, de una forma general, para llegar en particular a la formación profesional y en concreto al sector en el que estoy trabajando, que es el sector de los andamios industriales. Es un sector que demanda muchísima mano de obra que en general suele haber problemas de, de formación, cualificación, y esa es la parte que luego nos ayudará José a explicar de una forma práctica las dificultades que hay para cubrir o formar a estos profesionales, ¿no? Entonces, antes de llegar a hablar en particular del ejemplo de los andamios, me gustaría dar una foto general de cómo veo los problemas de la formación en España, ¿no? Bueno, lo primero, me gustaría analizarlo desde la oferta y desde la demanda, ¿no? Entendiendo por oferta lo que ofrece el Estado, las instituciones privadas, y demanda lo que demandamos las empresas, la gente que tenemos responsabilidad para contratar a profesionales de distinto rango, ¿no? Bueno, los problemas de la formación en España creo que todos estamos acostumbrados a oír y hablar de ello, ¿no? Yo creo que hay, desde un punto de vista de la estructura, tenemos un problema, y es que es un campo de batalla política. Nos solemos pelear, o se pelean ahí los políticos y los españoles, sin llegar a grandes soluciones. Llevamos 3 leyes en 18 años, eso dice poco de un entorno estable. Y luego tenemos una dificultad muy importante de organización, porque hay que coordinar hasta 17 comunidades, con distintos programas, temarios, etcétera, ¿no? Todo ese contexto no ayuda a que la formación avance de una forma estable en España, ¿no? Además, tenemos una serie de cambios importantes que conocemos desde hace tiempo, que habría que hacer desde el lado de la oferta, es decir, somos el país que tiene la mayor tasa de abandono escolar en la Unión Europea, tenemos el récord, el 40% no tiene eso en España, de formación, cuando en la Unión Europea es solo un 24%. Y luego yo creo que tenemos un problema importante en los centros de formación, tanto en términos de gobernanza, es decir, de gestión. Creo que falta iniciativa y autonomía en los centros, y los profesores, yo creo que en términos de formación habría que girar la formación de los profesores para que se acerquen a las necesidades actuales, como la digitalización, ¿no? Bueno, esto sería un poco un marco desde el lado de la oferta de cómo veo grandes problemas. Desde el lado de la demanda, desde el lado de las empresas, del sector privado, existe un gran desacoplamiento entre las necesidades que tenemos las empresas y los planes de estudios. Creo que ese sería el gran titular de partida. Cuando tratamos las empresas de fichar, de contratar a profesionales para cubrir esas necesidades, pues nos encontramos distintos problemas, ¿no? Normalmente en una empresa, pensando además en empresas que tenemos muchos trabajadores, gente que tiene de formación profesional, hablamos de 2 grandes estamentos, ¿no? La gente de oficinas, o cuellos blancos, o cuadros, que llaman en francés, y luego estarían los trabajadores o cuellos azules, ¿no? Desde el lado de los cuellos blancos o la gente de oficina, creo que el gran problema que tenemos para que estas personas se incorporen a trabajar a las empresas no es la formación en el sentido de planes de estudio, etcétera, etcétera. No, es que yo creo que en España todavía seguimos sin trabajar las habilidades de aprendizaje que permiten en la vida progresar. Esto es un tema que podríamos hablar en otro programa. Hay 6 grandes dimensiones de habilidades que un profesional debe preocuparse. Serían habilidades relacionadas con el comportamiento, con el pensamiento, con analizar el contexto, con la parte emocional
para tratar a personas, con cómo relacionarse socialmente, incluso la estabilidad psicológica individual. Estas 6 grandes dimensiones en España no se trabajan en las universidades en general, especialmente en las públicas, y muchas de estas cosas se empiezan a trabajar en másters, etcétera, ¿no? Pero yo creo que es algo que es lo que permite a los profesionales evolucionar. Siempre digo que hay como 2 grandes inteligencias que hay que desarrollar para progresar en las empresas, la inteligencia emocional y la inteligencia práctica, que estarían ligadas más a estas habilidades, que al no desarrollarse los profesionales encuentran dificultades. Bueno, esto sería un poco el titular de las dificultades que hay a nivel de cuellos blancos. ¿Qué desacoplamiento aparece entre las necesidades y los planes de estudios en los cuellos azules? Bueno, yo creo que lo que mejor describe esto, para entender que tenemos un problema serio en España, son 2 cifras, ¿vale? Una primera cifra es que, según la empresa Manpower, una multinacional importante de ETT, de trabajo temporal, los puestos más difíciles de cubrir en España son los oficios manuales cualificados. Puestos como un soldador, como un tornero, etcétera, etcétera. El 40% de las necesidades de estos puestos en España no se cubre. Lo cual te hace pensar, con una tasa de paro tan alta, que algo no debe estar funcionando bien para que el 40% de estos puestos no se puedan cubrir. Y luego hay otro dato que también describe la debilidad de la formación profesional en nuestro país, y es decir, que en Europa el 60% de los profesionales que hacen todo tipo de trabajos técnicos, ¿no?, en el mundo industrial, en el sector de salud, en tiendas, en el retail, etcétera, etcétera, son titulados. Es decir, es gente que tiene un título técnico salido de la formación profesional. En España llamamos técnico o técnico superior cuando has hecho 2 grados, ¿vale? Y en España solo el 25% de los profesionales tiene el título técnico, ¿no? Lo cual da una idea de los problemas que tenemos para cubrir las necesidades que tienen las empresas, ¿vale? Bueno, esto es un poco situar el problema de la demanda que tenemos las empresas españolas. Claro, cuando tú esto te planteas cómo desde la sociedad civil lo podemos resolver o lo podríamos resolver, claro, hay que pensar un poco en los 3 grandes modelos que hay de formación profesional y de relaciones laborales que van de la mano. Las relaciones laborales, como sabemos, es cómo nos entendemos la gente de oficinas, los directivos y los trabajadores. Pues cuando cruzamos la formación profesional y las relaciones laborales, hay 3 grandes modelos en Europa que nos ayudarán a entender lo que pasa en España. El primer modelo sería el modelo francés. Es un modelo muy burocrático, muy orientado a la currícula, al plan de estudios, a una orientación muy académica. Y las relaciones laborales son muy políticas, ¿vale? Es decir, todavía existe un concepto de lucha de clases. Ese sería el modelo francés. Luego tenemos un modelo anglosajón, mejor ejemplo evidentemente es Inglaterra. Y allí tenemos un modelo muy liberal, muy orientado al mercado, en el que las relaciones laborales son muy libres y permiten colaborar a la empresa y al trabajador de una forma independiente, al margen de lo que se dictamine desde la administración. Y por último tendríamos el modelo alemán, que es un modelo de comunidad social. Es decir, ellos lo que buscan en Alemania es que haya una responsabilidad de cogestionar las empresas entre el trabajador y el directivo, entre el cuello azul y el cuello blanco. Para eso se han formado consejos supervisores y, es más, lideran probablemente la mejor práctica de formación profesional, que es la formación dual, que es un reflejo perfecto de ese modelo de comunidad social. Bueno, pues de estos 3 grandes modelos de formación profesional y de relaciones laborales que hay en Europa, ¿dónde está España? Y voy llegando al final de mi exposición.
Bueno, pues España, evidentemente, tenemos un diseño francés del modelo, pero la forma en la que lo hemos implementado ha sido un pequeño caos. Ese pequeño caos se ve en una serie de agentes que están detrás de la formación profesional a la hora de definir temarios, necesidades, entenderse, dialogar, etcétera, etcétera, ¿no? Estaría por un lado los sindicatos, por otro lado la patronal COE, y por último tendríamos como el Ministerio creó un agente técnico que se llama el INCUAL, el Instituto de Cualificaciones, que sería el que debería regular los puestos técnicos, la formación y los contenidos. Bueno, pues ninguno de estos tres grandes agentes, desde mi punto de vista, está situado en el siglo XXI. Es decir, estamos todavía con modelos muy atrasados, y simplifico de una forma muy sencilla. Los sindicatos, tanto comisiones obreras como UGT, todavía simplemente hay que entrar en las páginas web y ver todavía que entre su misión está la lucha de clases y el enfrentamiento ante el capital. Eso, en una Europa como la actual, creo, a mí me gusta más el enfoque que se maneja por parte de la Asociación de Sindicatos Europeos. Cuando tú entras en cuál es la misión de esa Asociación de Sindicatos Europeos, hablan de la construcción de una Europa social. Y luego podremos hablar, hay modelos que se han incorporado de países del norte como Dinamarca, el modelo de flexiseguridad, que te permite abordar todos los problemas de empleo desde la formación. Bien, yo creo que los sindicatos deberían pasar a algo que esté más cerca de las necesidades de los trabajadores que de la lucha de clases. La COE está muy centrada en el contexto. Están permanentemente cerca como lobby de la regulación, de sacar informes y contrainformes, de ser la contrapartida a los sindicatos en las negociaciones de las relaciones laborales, etcétera, etcétera. Pero otra cosa que es curioso es que no les veo pendientes de los negocios y de negocios inclusivos. Negocios inclusivos quiere decir que tenemos en cuenta a las personas antes que el negocio o en paralelo al negocio. Una cosa muy divertida de comparar es ver también la Asociación de Empresarios Europeos y la COE y comprobar que en la Asociación de Empresarios Europeos utilizan la misión, son 4 líneas y utilizan la palabra negocio 5 veces. En España te lees la misión, que son 8 líneas, y no utilizan la palabra negocio nunca. Es decir, creo que tanto unos como otros están muy desfasados o no se han incorporado bien a las necesidades del siglo XXI. Y por último, el INCUAL, que es ese agente técnico que se inventa el Ministerio de Educación para cubrir tanto las capacidades como que tienen que cubrir distintos puestos de trabajo, vuelvo al ejemplo de un soldador, como los temarios que deben cubrir esas capacidades o formar. Solo invito a que quien quiera entre en la página web y se dará cuenta que es muy difícil de entender. Está muy centrado en el procedimiento, en cómo se escribe eso, pero poco cómo lo entiende el trabajador. Con lo cual, en resumen, yo creo que el ecosistema o la colaboración que debe existir entre la empresa y esos agentes públicos que deberían velar, o públicos, o que están subvencionados como la COE y los sindicatos, esa colaboración no está funcionando. Y eso hace al final que haya una distancia muy larga entre lo que necesitamos las empresas a nivel de trabajadores y FP y lo que sale de las escuelas, y luego eso se alimenta a través de reuniones, de grupos de trabajo, etcétera, etcétera. Yo creo que ese es el gran problema de la formación profesional en España. No el prestigio, que por supuesto falta prestigio, sino yo creo que la colaboración público-privada, el ecosistema que debe empujar esto adelante, no está funcionando. Y para acabar mi parte, yo creo que la mejor forma de explicarlo es que José Puente, que es el director de formación del Ayer, que es uno de los fabricantes de andamios más importantes del mundo, alemán, y que él se peleó porque esa colaboración público-privada saliera y los andamieros tuvieran un título reconocido, no lo consiguió. Entonces yo creo que lo mejor es que él explique cómo esa burocracia, cómo esa lentitud, cómo ese desacople hizo que al final se fracasara en un intento que en nuestro pequeño sector del andamio era muy importante.
Muy bien, yo tomo nota de lo que me has comentado de las habilidades que te permiten evolucionar como persona para hacer un nuevo programa, aunque si nos da tiempo también me gustaría esbozarlo. Me gustaría, después de que hable José, me gustaría que hablar de efectivamente la situación en la que tenemos, en la que se junta lo que has comentado del abandono escolar, también con una sobrecualificación universitaria que he leído esta mañana, que es el país donde tienes a más universitarios haciendo labores administrativas. Correcto. Y luego, finalmente, pues para volver otra vez a hablar de los modelos francés, alemán, inglés que has comentado, para ver cómo podíamos hacer nosotros, desde nuestra humilde situación, en la que no podemos... Vamos a ver, a mí el problema de los gobiernos es que tienen dos problemas. Primero, que es una estructura mastodóntica, con una inercia brutal. Entonces, cualquier cambio pues no se acopla, vamos a ver, es que están corriendo tiempos en los que las cosas van muy deprisa. Yo recuerdo que leí un libro de Alvin Toffler, un futurólogo de estos que se dedicaba a estudiar las innovaciones tecnológicas y para luego especular sobre cómo iba a ser el futuro, y hablaba de las instituciones como si fuera describiendo un carril de autopista de 6 carriles y porque circulaban diferentes coches. Entonces me acuerdo de los dos primeros y de los dos últimos. El primero era en esa carretera un coche que va a 360 kilómetros por hora, limitado a 120, que es la tecnología. Luego, otro coche que va detrás a 250 con el pedal a chapa, que son las empresas intentando incorporarlo. Y luego resulta que en los dos últimos hay un coche ranqueante, iba primero la parte jurídica y el último, la educación. Entonces, claro, esa diferencia, ese gap, a ver qué podemos hacer nosotros para solucionarlo. Así que ahora, cuando termine de hablar José, volvemos sobre todos esos temas. ¿Os parece? Muy bien. José, ¿qué nos puedes contar de este guante que te ha lanzado Ramón? Muy bien. José, ¿qué nos puedes... Después de oír todo esto, estaba pensando que casi lo mejor que debería hacer es guiarme, porque yo hablar de una cosa que no tiene ninguna ERCA, que es un subsector que es el andamio. Y cuando tú dices andamio en un programa de radio, tengo la sensación de que se os va a ir ciencia. Pero dejadme que a ver si lo hago un poquito más interesante. Un andamio sí que es eso que tenemos por ahí por la calle, que veréis José, que yo no sé si, disculpa, José, yo estoy oyéndote con un poquito de dificultad, no sé si además los demás os pasa lo mismo. Hay como un... Sí, yo creo que son las... Igual son las manos. Bueno, oye, gracias. ¿Mejora? Un poquito. ¿Tiene mejor ahora? Bueno, voy a elevar yo la voz un poco para intentar que se oiga. Si no se oye, decidme, por favor. Bueno, yo sí voy a contar un poco la experiencia que hemos tenido en Layer en España por una razón. Bueno, igual que primero que veáis la problemática. La problemática es, por un lado, el nivel de dificultad. Lo que hablamos Ramón y yo, cuando hablamos de un cambio industrial, hablamos de estructura de 120 metros de altura, una estructura que soporta un puente hasta que fragua, o cuando hablo de infraestructura para eventos, yo estoy hablando de toda la estructura que hay que montar para que suceda el concierto de los Rolling Stones. Esto lo cuento y para que veamos una cosa. Hay una dificultad técnica que lleva asociada una particularidad. No encontrará un niño que quiera de pequeño ser un motor de andamios. Y sin embargo es un sector mano de obra intensiva y un sector muy digno y lleno de apasionados del sector. Confirmadme que intento leer vuestras caras y ahora se me oye razonablemente bien. ¿Sí, razonablemente bien? Se entiende, aunque hay como un pequeño borboteo, pero se entiende. Bueno, a ver qué podemos hacer. Se te oye con mucho ruido. ¿Quitarte los cascos? Si me quito los cascos, me vais a ir con el micro y el portátil. Y esto, tengo mis dudas. Pruébalo. Vamos a apagarlo. ¿Qué tal ahora? ¿Cómo Infinitamente mejor. Ahora? Mucho mejor. ¿Mejor? Sí, mucho mejor. Bueno, ahora no os oigo yo a vosotros, pero...
Esto de los problemas técnicos siempre tiene que ser de esta manera, ¿no? Es inevitable. Bueno, entonces, hemos llegado, es claramente un tipo de trabajo de los de cuello azul que mencionaba Ramón, y tiene asociado 3 problemas importantes. Tiene un problema de seguridad importante, tiene un problema de seguridad a terceros, porque el trabajo que realiza la gente de este sector está orientado a garantizar la seguridad de los futuros usuarios del equipo de trabajo. Y por último, tiene una tecnificación detrás que la gente realmente no espera. Entonces, cuando Layer llega hace 27 años más o menos a España, Layer es una compañía de más de 75 años de antigüedad y que no mentiré si diré que cubre el globo completamente. Más allá de que haya unas 60 delegaciones, es una compañía que persigue la minería, persigue la gran industria, los astilleros, y por eso tenemos una visión general de lo que pasa por el mundo. Entonces, cuando Layer llega a España, lo que se encuentra es que evidentemente la gente no es ni de cuello azul que forma parte de este sector. Hay una carencia de nivel técnico, de conocimiento sobre el equipo de trabajo, de conocimiento sobre el proceso, y mucha gente con muchas ganas de conocer más y de ser un apasionado de esto. Y traemos un modelo basado en el modelo de nuestra casa matriz alemana, centrado en aportar en cada país lo que vemos como una carencia. Sin embargo, y cogiendo el hilo... Disculpa que te interrumpa, José, que el modelo alemán es ese modelo que nos ha explicado Ramón, que se cogestiona la formación entre trabajadores y la empresa, ¿es correcto? ¿Se da esto en lo que nos estás contando? Bueno, la visión más global es el modelo dual, en el cual hay una parte compartida en lo que se refiere a la formación. Hay una parte de conocimiento técnico que ofrecen distintas instituciones o entorno formativo, y la otra parte la ofrece la propia empresa. Y eso cuenta dentro del currículum de la persona. Es muy interesante para el caso concreto de alguien que va a montar andamios. Si hacéis una búsqueda rápida por internet, las páginas están en alemán, pero hoy en día eso no es un problema. Encuentras que alguien puede empezar montando andamios y acabando siendo un ingeniero de estructuras, utilizando ese modelo dual. Sí. Lo cual aporta un valor esencial. Es cierto que no hay niños que quieran de pequeño ser montadores de andamios, y yo además lo respeto personalmente, pero puedes establecer una carrera profesional, una carrera de vida, en función de tu capacidad y de hasta dónde eres capaz de llevar tu conocimiento, y luego genera unos profesionales tremendamente robustos. Uno de mis compañeros, el antiguo jefe del área de formación, hizo ese camino profesional. Y, por supuesto, su conocimiento de todo lo que es el sector es infinitamente profundo. Tiene la concepción de obra, tiene la concepción de oficina técnica. Es un profesional espectacular. A mí eso que me estás Sin embargo, contando yo os quería... realmente me gusta, porque creo que el ser humano se mueve por incentivos. Pues si tú ofreces incentivos positivos a la gente que esté dispuesto a echarse para adelante, cubre muchas de las necesidades que hablábamos, Ramón, de las habilidades personales que te permiten evolucionar. Entonces, es decir, si una persona capaz le das la posibilidad de trabajar en sí mismo, aportándole las herramientas, claro, puede llegar al infinito, y no solamente eso, sino que lo va a hacer con una enorme satisfacción personal. ¿Es correcto? Correcto, correcto. Estoy muy de acuerdo con el resumen que haces. Y bueno, yo creo que las empresas alemanas, esa formación dual y un ejemplo de cómo lo hacen en Layer, pues demuestra cómo la gente tiene ese motor para progresar y llega, ¿no? A mí lo que me gustaría un poco, José, es que acabes un poco, estabas explicando en una multinacional alemana la formación profesional dual, todo lo que aporta, pero
me gustaría, que creo que ibas a llegar, es cómo eso en España tiene unas dificultades de implantación, ¿no? Y cómo eso tiene unas dificultades para que en esa colaboración que tiene que haber bueno, pues no funciona, ¿no? No funciona y no se consiguen objetivos. Visto todo esto y visto la problemática, que yo quería empezar porque vierais que no es una problemática menor, o por lo menos a nosotros no nos lo parece. Desde la Asociación de Empresas de Montaje de Andamios se intentó empezar por aplicar un modelo más anglosajón, una certificación privada. La asociación que representa el sector estructura una formación precisamente para empezar a dar los primeros pasos, para garantizar esos niveles de seguridad y de tecnificación. ¿Qué problema tuvimos ahí? Nosotros perseguíamos una cosa para las empresas que es fundamental, que es seguridad jurídica. Y ese tipo de certificaciones en Inglaterra que existen y son tremendamente reconocidas, están avaladas por el Health and Safety, el equivalente a nuestro Instituto Nacional de Seguridad y Higiene del Trabajo. El primer encontronazo que tuvimos fue que en España no había posibilidad de que una institución avalara un certificado privado. O por lo menos desde ese pequeño entorno, teniendo las cosas yo creo que bastante claras, no lo logramos. Una de las empresas que forman parte de esa asociación consiguió que dentro de una estructura que apareció después en el sector de la construcción, que es la tarjeta profesional de la construcción, se reconociera la formación de un montador de andamios. Sin embargo, ahí nos volvemos a encontrar con otra dificultad. Está tremendamente orientado al sector de la construcción, que yo intentaba daros una amplitud de marco con este sector por una cosa. Es mucho más que hacer una fachada de ladrillos. Es mucho más que un pintor delante de un edificio. Es el mantenimiento de la industria nuclear, es hacer barcos, es construir puentes, es hacer grandes eventos. Entonces, el otro problema que tuvimos después con todo esto es que no representa las necesidades técnicas que tienen las empresas. Y eso en el fondo nos mantiene un poco en la inseguridad jurídica. Un último empujón que se intentó desde esta asociación en la que trabajamos durante 2 años con el INCUAL fue el trabajo sobre el certificado de profesionalidad europeo. Esa es muy buena idea. Bien sea por formación, bien sea por experiencia profesional, un profesional puede demostrar que lo es a través del certificado. Sin embargo, fue una implantación en España, un trabajo en España muy, muy duro. Muy duro, y yo hacía la broma el otro día con Ramón, que la gran conclusión de aquel trabajo fue la rendición por parte de los que participábamos del lado de la empresa privada. Y os diré por qué. Por 2 razones. Uno es, tiene unos tiempos, la administración tiene unos tiempos que no son los nuestros. Nosotros resolvemos las cosas con una rapidez que a veces la administración pues no tiene. Y luego la sensibilidad con alguna de las cuestiones. Me voy a explicar. Estuvimos trabajando en esto durante 2 años y pudimos dedicarle 2 meses a discutir sobre la etimología de una palabra, cosa que a mí se me escapa. No es mi capacidad, mi formación, ni mi interés. Y al final todo ese trabajo quedó terriblemente reducido y yo tuve una sensación de que nos rendíamos. En definitiva, es un ejemplo donde yo creo que acaba por confirmar lo que decía Ramón. No es que la administración no quiera, sino que en lo que se refiere a cosas pequeñas, vamos a decirlo así, como pueda ser este oficio en el que yo me desenvuelvo, no tiene los mecanismos, no tiene los tiempos, y muchas veces todas las preocupaciones que están alrededor
del objetivo final que tenemos hacen que el objetivo final esté muy, muy lejos y al final del todo quede incluso incompleto. Y bueno, eso era todo lo que os quería contar. Espero que se me haya oído más o menos. Sí, se te ha oído. Entonces, Vale. entiendo Y que sea... ahora mismo no hay ninguna certificación europea o similar que se pueda hacer, digamos, de forma paralela a las titulaciones. Uy, a ver, Ramón se ha ido. Se puede hacer de forma paralela a lo que se puede hacer en España. Aquello quedó en nada, eso que nos has contado de las certificaciones europeas. Existe. ¿Puedes repetir? Existe. Sí, A ver, las A ver, la Ramón. pregunta, Ramón, sí, que si ahora mismo hay algo, alguna certificación de algún tipo homologable a nivel europeo que te permita, digamos, ir de forma paralela a las titulaciones españolas. A ver, en el negocio del andamio, o mejor dicho, en la profesión del andamio que estábamos describiendo antes, no hay, cada país tiene unas certificaciones y unas exigencias distintas. Hay una base común, pero no hemos conseguido, para así decirlo, construir la Europa del andamio, si se pudiera decir en ese pequeño hueco. Esto pasa en más profesiones. Yo creo que sin ser un experto de todas las técnicos o todos los puestos técnicos que existen en este país, yo creo que ese exceso de burocracia, esa lentitud, esa manera de perder el tiempo en la etimología de una palabra, nos hace que nos hayamos desacompasado muchísimo en casi cualquier posición técnica, ¿no? Yo invito a otra cosa al que pueda estar escuchando, es un ejercicio muy divertido. Es simplemente entrar en el INCUAL, el organismo técnico que crea el Ministerio de Educación español, y hay 26 familias, con cada familia tendrá entre 10 y 15 puestos de trabajo, es decir, se han catalogado ahí pues 200, 300 técnicos en este país. Bueno, uno busca el puesto de técnico que tiene, es decir, un trabajador que diga yo soy andamiero, otro que diga yo soy soldador, o que otro diga que yo soy ajustador. Se utilicen las palabras que se utilizan en la empresa y entre ellos, y no están. Para describir puestos hacen falta 4 palabras. Es decir, hay un desacople de tal nivel, estamos en un lado tanta teoría, tanto rigor académico, tanto rigor de lenguaje, que nos olvidamos lo práctico. Y es que los trabajadores lo que necesitan es que se les forme para trabajar, que se escriba y se dedique tiempo a los temarios, a cómo tiene que ser esa formación dual, etcétera, etcétera. Es decir, a mí me parece, por volver donde estábamos, que hay, insisto, un desacoplamiento tremendo entre lo que necesitamos las empresas y los planes de estudio y cómo eso se recoge en los documentos del INCUAL. Ese es el resumen. ¿Qué podríamos cambiar? Dejabas antes, Ángel, diciendo, ¿qué podríamos decir o qué podríamos hacer, mejor dicho, para que estas cosas cambien, ¿no? O para que se acelere la formación y se ajuste a lo que necesitamos las empresas, ¿no? Bueno, evidentemente hace falta que la sociedad civil sea mucho más fuerte, ¿no? Y asumamos cosas más en primera persona, ¿no? Yo estoy convencido, pongo un ejemplo, pues nuestra empresa, la empresa que estoy dirigiendo actualmente, STIN, empresa de andamios industriales. Recuerda a todo el mundo que el negocio nuestro es como jugar al Lego, es decir, nosotros lo que hacemos es compramos una caja de Lego, dentro del Lego, de la caja de Lego, son todas las piezas que fabrica Layer, y nosotros lo que tenemos son los ingenieros, los pocos ingenieros que hay, que hacen los manuales de instrucciones para construir un Lego, para construir una casa, una nave aeroespacial o lo que sea, ¿no? Entonces nosotros jugamos al Lego. Bueno, pues para nosotros preparar y formar a nuestra gente para que construya ese Lego en tamaño real, fuimos al INCUAL, cogimos la formación por la que peleó en su momento José, y no nos valía. Y como no nos valía, ¿qué hicimos? Montamos nuestro centro de formación profesional. Hemos montado nuestro centro de formación profesional. Como además somos una pequeña multinacional, lo hemos hecho móvil. Es decir, que nos está preocupando mucho más
el temario, lo que tienen que hacer, las habilidades que tienen que tener también estos trabajadores. Es increíble como en FP nadie, o sea, si cuesta formar en habilidades a la gente de la universidad, en FP lo ignoramos, incluido su capacidad de emprendimiento. Pues todo eso nosotros lo estamos haciendo en nuestro curso a la medida, con lo cual al final, ¿qué decisiones hemos tomado como empresa? Pues hacerlo nosotros. ¿Qué queremos hacerlo? Pues nos gustaría escalarlo a una asociación y nos gustaría que esa asociación en la que estuvo José pudiera retomar estos planes y lo que no sé es al final si conseguiremos que los agentes que rodean toda nuestra profesión, repito, sindicatos, COE, INCUAL, etcétera, lo respete. Cuando digo lo respete, quiero decir que lo apruebe, que lo empuje, que hagan como harían los anglosajones. Es decir, que si es algo que está funcionando entre el trabajador y la empresa y el mejor termómetro es que estamos generando empleo y estamos consiguiendo generar profesionales que se pueden ir a trabajar a Holanda, eso se respete. Y eso es una dificultad que en España todavía existe. Y acabo mi parte, es decir, ¿cómo podemos cambiar? Pues no sé, yo creo que el modelo francés en el que nos inspiramos en un momento mucho más académico, mucho más político en las relaciones laborales, claro, nosotros tenemos intentos anglosajones que no acaban de llegar, como tratamos de hacer en el sector de los andamios, sacando nuestro propio carné que tuviera un reconocimiento entre el trabajador y la empresa y eso escalarlo al ministerio, que es donde nos rinde, nos agota, o el modelo alemán, que es el por el que ha apostado este gobierno, no este gobierno, perdonadme, todos los gobiernos, los últimos 15 años, llevamos tratando de implantar la formación profesional dual, ¿no? Entonces, esto que han hecho distintos gobiernos o que lo han intentado, en España tenemos una dislocación tremenda, es decir, ¿qué hacemos? ¿Apuesto por la formación dual al estilo de lo que hacen los alemanes para formar, dar prácticas, volver a los aprendices, etcétera? Y todo, cuando das tú además esa carrera profesional a la gente, eso se lo comentan a sus amigos. Y entonces muchas veces un amigo llama a otro amigo y alguien que, como bien decía José, nunca ha soñado en ser andamiero, cuando empiezas a generar empleo, das formación y se puede llegar a ser ingeniero estructurista. Bueno, pues todo ese camino en España está lleno de impedimentos. Entonces, hombre, yo en términos prácticos creo que el modelo más avanzado o el que más modelo de comunidad social genera y de corresponsabilidad es el alemán. Es el paso que hemos dado en España, pero ese paso no llega. Hay muchas trabas, no lo sé si a lo mejor José quiere compartir algunas tramas que se ha encontrado él como empresa alemana, pero no acaba de implantarse. Nosotros seguimos con un diseño francés muy político, muy de lucha de clases, que lo que nos lleva es a una situación en la que hemos desacoplado completamente lo que necesitamos las empresas y lo que ofrecen los centros de formación profesional. Bueno, este que es nuestro cuarto programa, pues puedo deciros que tenemos ya oyentes, lo cual no está nada mal para tener un cuarto programa. Y estos oyentes, bueno, vais a ser primicia en el programa porque tenemos preguntas para vosotros. Así que vamos a ver cómo las gestionamos. Pues sí, mira, nos han mandado al WhatsApp del programa de activaradio.org, que lo recuerdo por si alguno tenéis todavía ganas de seguir preguntando, que es el 656-981-607, repito, 656-981-607, el WhatsApp de activaradio.org, y como ha hecho Antonio, os transmito la pregunta. Una de las preguntas que ha dicho es... ¿qué tiene de culpa o cuánta culpa tiene de esta situación la patronal, la COE? Eso para empezar, de por qué con todas estas circunstancias, ¿a qué se dedica la COE si no es para solventar estos problemas? Eso por un lado. Y por el otro lado es el tema del asociacionismo, que Ramón las está también contando, ¿no? Y habéis estado comentando antes. ¿De qué manera el asociacionismo español es malo, es inexistente comparado con el modelo anglosajón? Por no hablar yo todo el rato, José, no sé si tú quieres dar tu visión práctica de la COE, que la has vivido allí en el intento del carné. ¿Qué te encontraste tú? Yo en esto tengo un sentimiento de pena. Y tengo que decirlo porque pensáis que esto que estamos comentando y que yo veo en vuestras caras que estáis bastante de acuerdo en el planteamiento de lo que está diciendo es muy único. Yo diría que no. Mi experiencia fue que esto contado dentro de EIM, esto contado dentro de una pequeña asociación que representa un subsector que es el montaje de andamios, estamos todos de acuerdo
coges cualquier otra pequeña profesión y está todo el mundo de acuerdo. Y en la propia administración yo creo que también hay una parte de gente, de los profesionales, que están de acuerdo. Y hay algo ahí que no acaba de funcionar. Hablamos a veces idiomas distintos y las necesidades y los tiempos son diferentes. Opinión personal sobre el asociacionismo fundamental. Es la formación en una parte, sobre todo la profesional, tiene que ser una respuesta a la demanda del mercado. Y la demanda del mercado tiene que ponerlo encima de la mesa las asociaciones de empresas y todos los interesados. Y eso requiere, y yo ahora participo en alguna asociación más profesionalizada y de mayor tamaño, y yo creo que lo tienen más claro. Hay cada vez más, y siento decirlo así, profesionales del asociacionismo que tienen más claro cómo empujar estas cosas. Yo me anoto como respuesta a esa pregunta una parte de defecto por nuestra parte en no saber movernos en la administración para conseguir lo que necesitábamos. Pero es fundamental el empuje de los empresarios para que vayan en la dirección correcta. Me gustaría complementar la pregunta de una forma quizás un poco provocadora, pero yo creo que el mayor problema que existe en la COE, igual que en los propios sindicatos, es creo que el gran problema que tiene este país. Este país tiene lo que llamo yo una crisis de confianza desde hace mucho tiempo. El empresario no confía en el trabajador no confía en el empresario. La administración no confía en la empresa no confía en el funcionario. Es decir, hay una cosa, cuando las cosas se construyen tiene que haber confianza, ¿no? Entonces, esas dificultades para construir que estaba comentando José, pues se pueden contar de muchas maneras, ¿no? Pero, por ejemplo, creo que si alguien entra en Google y pone los problemas por los que ha sido reconocida la COE y los sindicatos en los últimos años, es precisamente porque son organismos subvencionados con impuestos, o sea, financiados, perdón, con impuestos y subvencionados con la formación. Creo que la formación es una herramienta que simplemente hay que ver lo que ha ocurrido, ha sido una herramienta de intercambio entre las dos partes para que en teoría esto debería haber contribuido a resolver esos problemas de confianza, que el hecho es que no es así. Entonces yo creo que la formación es una herramienta que se ha mal usado en COE y en sindicatos. De estas subvenciones se han quedado en fines que no eran el de los trabajadores. Entonces, bien, que la COE tenga unos tiempos y unas necesidades distintas a los empresarios y que debamos aprender a movernos en la administración, pues ya me preocupa. O sea, yo creo que esta gente debería estar entrenada para que cuando van las empresas y los empresarios a hablar de negocios y necesidades de negocio, lo entiendan sin que haya necesidades ni lenguajes distintos, ¿no? Entonces, bien, yo creo que el problema de la COE es que no está en manos de empresarios, está en manos de gestores de empresarios. Repito, simplemente entrar en la página COE y cuando entréis en la misión veréis que no se utiliza la palabra negocio nunca, en 7 o 8 párrafos jamás. Y por favor, que se vaya alguien a leer la página en Europa y verá que la palabra negocio se utiliza 5 veces en 2 párrafos. Simplemente te demuestra que estamos hablando de mundos distintos y en teoría nos tienen que representar, con lo cual luego si encima hay una crisis de confianza con los trabajadores y los sindicatos, ¿de qué estamos hablando? ¿Cómo? Bueno, ya he dicho demasiado. Muy bien, Ramón. A mí me gustaría insistir una vez más que aquí en esto, o sea, yo considero que el problema que hay es como, no sé, por poner un ejemplo, es como una pareja que uno quiere irse a la playa y el otro quiere irse a la montaña tratando de hacer una maleta común. O sea, es imposible. No, cada uno tiene sus intereses, cada uno tiene sus objetivos y al final lo que te va a llevar es al conflicto. Entonces, antes de entrar en esa problemática, a mí lo que me gustaría es que el debate no fuera por tratar de forzar al Estado, que desde mi punto de vista es algo mastodóntico, con muy poquita agilidad,
que además depende de personas que a su vez tienen bueno, pues cada uno tiene sus intereses comunes y tal, y un funcionario no tiene en fin, tiene sus cosas, y humanamente tenemos que entender a todos. Pero a mí me gustaría enfocar en la parte de la responsabilidad personal a la hora de aportar ideas que nosotros pudiéramos hacer de forma paralela al sistema, que funcionaran, para ver si ahí hay iniciativas que se puedan llevar a cabo, porque entiendo que el verdadero contrapoder político no es otro político, sino la sociedad civil. Entonces, como sociedad civil, ¿qué se os ocurre a vosotros que podríamos hacer? Muy importante, me gustaría hablar del asociacionismo, porque Pez Chico solo no hace nada. Entonces, ¿qué se puede hacer para crear asociaciones que por lo menos tengan una cierta voz o una cierta capacidad para mover iniciativas que, a diferencia que una organización mastodóntica, que también puede ser una empresa muy grande, sea dinámica a la hora de, primero, analizar y transmitir los problemas que se encuentran en lo cotidiano y después tratar de incorporar a la gente para aportar soluciones y trabajar en equipo? ¿Qué me decís de esto? Silencio. José, te dejo. Es fundamental. Vamos a volver a pasar por el mismo camino, pero es fundamental. Voy a cambiar ligeramente la cosa, es un segundo, pero creo que todos hemos oído hablar del pequeño escándalo que ha habido con unas formaciones que propone Google eh, bueno, para poder realizarlo por Internet, para conseguir personal que tenga una cualificación concreta. Responde, bueno, Google es una empresa del tamaño que es, Sí. y se maneja un entorno como el que se maneja, pero realmente responde a eso, a una necesidad personal que tiene esa empresa. Ojalá fuera el sector, ojalá fuera esa asociación que represente de verdad la necesidad de un sector, la que pusiera encima de la mesa. Esto lo voy a reconocer yo mismo como asociación. Yo mismo voy a tener este modelo, esta norma de que es un buen profesional en mi entorno, puesta encima de la mesa. Porque de hecho, los profesionales de cada mercado, de cada sector, que yo me he tropezado en distintos sectores, tienen muy claro lo que necesitan para que el trabajo y el desarrollo de ese sector vaya adelante. ¿Qué podemos aportar en esta conversación? Que el asociacionismo y esa patronal más cercana a los subsectores debe existir y tiene que tener fuerza, y la fuerza la ponen los integrantes. Me gustaría hacer una mención que fue algo que conseguimos con mucha suerte y algo de esfuerzo en la de Andamios, que fue dejar nuestras cuestiones comerciales en la puerta. Es una de las grandes dificultades en los subsectores más pequeños. Todo el mundo se conoce, todo el mundo tiene una historia, y eso a veces dificulta entender que en esa asociación estamos para cosas comunes, para representar un sector. Cuando eso funciona, la verdad es que funciona bien. Y si tenemos que golpear 10 veces la puerta de la administración para alguna cosa, o ser los adalides de nuestra propia certificación, por ejemplo, debemos hacerlo, porque realmente es el camino. Es el camino más anglosajón, pero es el camino. Señores, nos quedan, ¿cuánto, Miguel Ángel? Los programas siempre se me hacen cortísimos, 5 minutos. ¿Qué queréis comentar en estos 5 minutos? A mí sí, habría otra pregunta que acaba de entrar y que aprovechamos. Estáis petándolo, chicos. Estáis entrando con otro mensaje al WhatsApp, que repito, al 656-981-607. Guillermo dice que si habéis valorado esas homologaciones o ese tipo de certificados que necesitáis con algún país europeo, de tal manera que tengan validez a la hora de esos trabajadores. Si lo habéis pensado, llegar a algún acuerdo con alguna escuela alemana o francesa que pueda permitir que ese tipo de formación pues tenga que tener su reconocimiento aquí en España. Contesto yo, sí lo hemos hecho en el grupo STEAM. De hecho,
Bien, el concepto asociacionismo, del que habéis estado hablando, ha estado hablando ahora José, para mí debe ser cada vez más europeo y no español. Es decir, yo creo que una de las cosas que en España debemos aprender es a relacionarnos con nuestro país, ¿no? Si alguna vez se monta esto de los Estados Unidos de Europa, desde luego el asociacionismo tendrá que ser mucho más global, ¿no? Yo creo que un problema que tenemos en España, que os aprende muy fácil fuera, es que somos poco generosos. Para crear asociaciones y empujar, la generosidad es una obligación, ¿no? Pues yo lo que me he encontrado es, saliendo fuera de Europa, que, por ejemplo, en el andamio, en la parte industrial, que es un sector muy globalizado, existe asociaciones internacionales que lo empujan, centros de formación incluso, que tienen ya redes informales de contactos, por ejemplo, entre un Holanda, un Polonia, una Alemania y un Noruega, ¿no? Claro, si aquí nos cuesta ver la generosidad para asociarnos en España, claro, una manera a lo mejor que podría ser una vacuna rápida para curar eso sería entrar en esos asociacionismos europeos y buscar esas colaboraciones que existen, que se dan y que incluso las refrendan entidades certificadoras, no AENOR, pero sí que hay grandes grupos como Joyce ingleses, DNVs, noruegos, TÜV alemán. Es decir, Europa ayudará a resolver este problema y existen esas asociaciones, existen esas colaboraciones, y Steam en concreto estamos tratando de entrar y dejar de pensar solo en español. Oye, Si pues me mira, permitís a mí aquí... como comentario, discúlpame Ángel, aunque vayas terminando, pero creo Sí. que también me pega a mí de lleno el tema del asociacionismo, y yo creo que hay que hacer un poco de una salvedad también, ¿no? Que yo creo que es que los españoles no estamos educados en el asociacionismo. Yo creo que sobre todo la generación mía, que no ha llegado, o nuestra generación, de los que hemos nacido en los 60, era el tú ver, oír y callar, y eso es una realidad. A mí nadie nos ha dicho tú júntate con gente, asóciate, que eres más fuerte, que eres más grande, todo ese tipo de cosas por las circunstancias políticas en las que vivíamos, lógicamente. 3 personas podían ser consideradas una reunión clandestina ilegal y podías tener problemas. Entonces eso afecta mucho en la cultura. Y sobre todo también el pensar que en el asociacionismo se va a dar, no se va a pedir, que no sé si eso se habrá pasado, y ahí también me da mi comentario de, pero yo qué consigo por asociarme, pero qué me vais a dar, pero qué me aportáis por yo darme de alta y por asociarme. No, es al revés, ¿tú qué vienes a aportar? Esa es un poco la diferencia que yo creo que entrar en cultura, porque si no en esas asociaciones internacionales, Ramón, no entramos, porque venimos Totalmente a sacar, no a entregar. Totalmente de acuerdo en todo lo que has dicho, Miguel Ángel. Completamente de acuerdo en tus comentarios. Pues precisamente eso era lo que yo quería comentar, que Podemos, me gusta. Hombre, hay una cosa con relación a Europa que lamentablemente es que todo se hace en inglés, y en España pues todavía el inglés no es una de las cosas que la gente maneje con fluidez, como un holandés. Ahí hasta el pipero de la esquina te habla 7 idiomas. Me gustaría que esto fuera un punto de encuentro para comentar esos modelos y para participar y para difundir qué es lo que hacen. Y además con la intención de en un tiempo futuro ser incluso referencia para todo eso, para el mundo hispano. Y yo confío, de verdad que confío en el español. La historia de España ha demostrado que la gente bien motivada y bien eh, centrada y bien dirigida puede hacer cosas extraordinarias. Lo único que necesitas es tirar de ese hilo que ahora mismo ni sabemos ni encontramos. Así que me gustaría lanzaros el reto de seguir profundizando en este tema para orientar a todo aquel que nos quiera escuchar. Muy bien, pues yo nos cojo el guante si queréis que se siga hablando del asociacionismo y cómo crecer, no sé cómo decirlo, esa disciplina, esas necesidades, esa sociedad civil española fuerte que haga el asociacionismo posible. Me encantaría ver cómo podemos conseguirlo. Ojalá. ¿Lo veis? ¿Veis vosotros tres, que me consta por lo que habéis dicho y por lo que os conozco, que eso podría cuajar en un entorno además tan difícil como el que tenemos ahora, que las vienen duras? Yo soy escéptico, lo dejo ahí. Soy escéptico. Creo que tiene que haber una transformación incluso generacional. Bueno. Yo creo Pero que... es un arma. Sí, Pero José. es un arma.
es un arma fantástica para cualquier mercado. Es eliminar, reducir los problemas a los que estás expuesto que no tienen que ver con la parte comercial de tu entorno. Es el sentido de mercado en sí mismo, el sentido de sector en sí mismo. No hay mejor herramienta que esta, probablemente. Claro, yo creo... Adelante, sigue, sí. No, que se nos estamos pasando la hora, que vayas ya terminando. Señores, muchísimas gracias por la colaboración, me lo he pasado realmente bien, he aprendido un montón y como siempre se me ha hecho corto. Espero que tengamos oportunidad de reunirnos en otra ocasión. E incluso estoy pensando, es que siempre nos quedamos cortos de realizar de forma paralela a los programas en directo, ir haciendo podcasts en los que podamos un poquito entrar en materia y poco a poco dejar los programas de radio para tener más contacto con los oyentes. Cuento con vosotros para hacer estos podcasts. La verdad, me encanta hablar con vosotros. Muy bien, igualmente, ha sido un placer estar aquí con vosotros y compartir nuestras experiencias, por lo menos las mías. Pues muchas gracias, Ramón, muchas gracias, José, Miguel Ángel. Pues nada, ya sabéis que estamos teniendo una audiencia bastante. Muchísimas gracias por participar en este programa de Global Smart Meeting, que también está siendo tan interesante y que nos hace avanzar. Ya sabéis, os recuerdo dónde podéis ver los podcasts, por favor, recordarlos. Va a estar colgada en la página web de Global Smart, perdón, de Smart Meeting. Los vais a tener puesto ahí los podcasts. Van a estar también puestos en iVoox y van a estar también en la emisora en activaradio.org, donde pone los programas más oídos, ¿de acuerdo? Ahí van a poder estar disponibles para todos aquellos que no lo han podido escuchar en directo. Así que, por favor, transmitírselo, decírselo a todos vuestros amigos, compañeros de los clubes, para que puedan ahí escuchar los programas. Y nada más, pues ya sabéis, para la semana que viene otra vez, también festivo en Madrid el día 9, pero como vais a estar confinaditos, no va a pasar nada. El resto de España podremos seguir escuchándonos. Nada más, muchísimas gracias a los tres, muchísimas gracias al director del programa, a Ángel Madrid, por estar aquí. Y muchísimas gracias a todos. Y la semana que viene, pues más, aquí en activaradio.org Global Smart Meeting. Chao. Muchas gracias y hasta pronto. Activa Radio.org es una emisora temática especializada en sectores profesionales para profesionales. Ahora, José, muchas gracias. Tu asociación, tu colectivo. Global Smart Meeting, el programa de radio de los clubes rotarios corporativos. Global Smart Meeting, todos los lunes a partir de las 12 de la mañana en Latinoamérica y las 7 de la tarde en España. Global Smart Meeting, con Ángel Madrid, aquí en activaradio.org. No te lo pierdas. Global Smart Meeting.